Cadáveres calcinados y niños mutilados fue el resultado de un ataque aéreo israelí contra un campo de refugiados en el sur de la Franja de Gaza. Al igual que con Venezuela, Guyana mantiene problemas de explotación petrolera con Brasil. CNE revocó la invitación a la misión electoral de la Unión Europea para observar los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. Plan de gobierno de González Urrutia plantea privatizaciones en servicios públicos. Y al cierre de esta edición, conozca qué país se convirtió en el primero del mundo sin un solo zoológico estatal. En medio de la crítica mundial, el genocidio en Gaza no cesa, mientras que el plan de gobierno de González Urrutia plantea la privatización de servicios públicos. Como siempre, bienvenidos. Melanie. Bastante información para revisar en esta jornada. Comenzamos de inmediato. Los ataques de Israel en la Franja de Gaza siguen causando indignación y condena mundial. Niños decapitados y cuerpos completamente calcinados fue el resultado de un ataque aéreo con misiles que se produjo en la noche del 26 de mayo en el sur de Gaza. El ejército israelí atacó una zona de tiendas de campaña en Rafah, donde se alojaban personas desplazadas. Al menos 45 personas murieron, mientras que más de 240 resultaron heridas, la mayoría niños y mujeres. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó de espeluznantes las imágenes de las secuelas del ataque aéreo. Israel justificó la masacre diciendo que tenía como blanco una base de Hamás y asegura haber usado municiones de precisión, pero que impactaron en un depósito de combustible, provocando un incendio que envolvió el campo de refugiados. Incluso el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que se trató de un trágico error. Ayer se produjo un trágico accidente. Estamos investigando el caso y sacaremos conclusiones. Según Amnistía Internacional, las ejecuciones en el mundo aumentaron en un 31% en el 2023. Acotando que éstas han alcanzado su punto máximo en casi una década, con un total de 1.153 ejecuciones oficiales. Este número representó el nivel más alto desde el 2015, año en el que se registraron 1.634 ejecuciones. Los países con mayor número fueron Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Somalia e Irán, llevando este último el mayor número con un 74% de todas las ejecuciones. Además, se dictaron un total de 2.428 condenas a muerte en todo el mundo, un aumento del 20%. En Estados Unidos se observó un incremento en el número de ejecuciones de 18 a 24, con ciertos estados considerando métodos polémicos como el pelotón de fusilamiento en Idaho y Tennessee, y la ampliación de las sustancias utilizadas en las denominadas inyecciones letales en Montana. Carolina del Sur promulgó una ley para proteger la identidad de las personas involucradas en las ejecuciones. Amnistía Internacional señaló la preocupación por el compromiso persistente, dijo, de algunos estados estadounidenses con la pena de muerte. Y ante los exhortos de la OTAN de permitir a Ucrania atacar territorio ruso con armas occidentales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó a los Estados miembros de la Alianza Atlántica a ser conscientes de con qué están jugando cuando hablan de esta posibilidad. Esta tarea no la preparan los militares ucranianos, sino los representantes de los países de la OTAN. Pues bien, estos representantes de los países de la OTAN, especialmente de Europa, especialmente de los países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que suelen ser países con un territorio pequeño y una población muy densa. Y este es un factor que deben tener en cuenta antes de hablar de atacar profundamente en territorio ruso. Es una cuestión seria y, por supuesto, seguimos esto muy de cerca. Un informe del gobierno chino sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos en 2023 resalta un grave deterioro de la situación, a la vez que insta al gobierno estadounidense a tomar medidas concretas para abordar los problemas y responder las expectativas de sus ciudadanos y de los extranjeros residentes. Destaca, entre otros temas, que existe una creciente polarización en derechos humanos con una minoría cada vez más poderosa ejerciendo dominio sobre una mayoría cada vez más marginal.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, destaca el informe, estos están en franco declive con graves problemas como violencia armada, brutalidad policial, encarcelamiento masivo y un racismo persistente. Critica además la falta de ratificación de ese gobierno con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e insta a tomar medidas urgentes para abordar estos problemas y restaurar la credibilidad gubernamental. Y el canciller de Colombia, Luis Murillo, desmintió la existencia de un presunto borrador de paz política para Venezuela que estaría en manos del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo va ese borrador de paz política en Venezuela? No tenemos borrador. ¿Qué borrador? No sé de qué. Bueno, la tarea de paz... pues nosotros, ustedes saben que el presidente Petro y el presidente Lula, inclusive en la última reunión que tuvieron, están muy dispuestos a colaborar, contribuir en el caso de Venezuela en avanzar hacia la reconciliación política y contribuir en lo que esté al alcance de ellos. Están realmente conversando. Pero el presidente Maduro ya tiene la propuesta de Colombia frente a eso. Nosotros no hemos hecho ninguna propuesta. Yo leí que había unos documentos, pues nosotros simplemente estamos observando, estamos dialogando. Latinoamérica, en cabeza del presidente Petro y el presidente Lula, están muy dispuestos a contribuir en la manera en que se les solicite. El pasado 27 de mayo, el diario El País publicó una nota donde resaltaba que el presidente de Colombia había recibido un texto elaborado por su embajador en Caracas junto a diplomáticos de otros países que enviaría a su par venezolano Nicolás Maduro para que lo acepte. Rusia anuncia que bajo ninguna circunstancia se plantea nacionalizar los activos de las compañías occidentales que abandonaron su mercado, enfatizando que las medidas tomadas no alteran los derechos de propiedad, sino que se trata de una gestión temporal. A diferencia de los países occidentales, Rusia busca y asegura no politizar las cuestiones comerciales e indica su disposición a apoyar a las empresas extranjeras que cumplen con la legislación rusa y sus obligaciones sociales. El presidente ruso Vladimir Putin firmó además un decreto que permite la gestión externa provisional de activos extranjeros en Rusia en caso de incautación de activos rusos en el extranjero. La prioridad es gestionar los activos extranjeros de manera provisional sin interferir en los derechos de propiedad. Se destaca además la importancia del apego a la legislación rusa y las obligaciones sociales para recibir apoyo gubernamental en el mercado ruso. Al igual que con Venezuela, Guyana mantiene problemas por explotación petrolera con su otro vecino Brasil. Así lo destacó el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, quien expresó su reclamo por la explotación de petróleo por parte de Guyana en una región del Océano Atlántico que Brasil considera como suya. Silveira mencionó que Guyana está extrayendo petróleo en un bloque adquirido durante el gobierno de Dilma Rousseff, lo que considera un aprovechamiento indebido de las riquezas brasileñas, y aunque el ministro reconoce la necesidad de respetar los contratos existentes, enfatiza en el derecho del pueblo brasileño a conocer y beneficiarse de sus recursos naturales. Además, muestra su apoyo a la empresa semiestatal Petrobras para la explotación de yacimientos en el margen ecuatorial del Atlántico. De la mano de ExxonMobil, Guyana fue el primer país en explotar petróleo en esta área compartida con Brasil en el 2015, desencadenando tensiones en la región. Primero por ser un campo compartido y segundo por desconocer de manera arbitraria el derecho brasileño. Una noticia que ha causado indignación en Chile fue que un bombero y un funcionario de la Corporación Nacional Forestal fueron los presuntos responsables de provocar los incendios en Viña del Mar que dejaron 137 muertos y miles de casas destruidas. En el mes de febrero, Chile enfrentó una de sus peores tragedias. La región de Valparaíso fue azotada por intensos y devastadores incendios forestales. 16.000 personas resultaron damnificadas. La Fiscalía de Chile acusó al bombero Francisco Mondaca, de 22 años de edad, de ser el autor material, quien fue detenido el pasado 24 de mayo, mientras que su supuesto cómplice quedó identificado como Franco Pinto, un funcionario de la Corporación Nacional Forestal.
Ambos están en prisión preventiva y podrían ser condenados a cadena perpetua. Aunque las autoridades no han informado la motivación de estos hechos, medios locales apuntan a un beneficio económico para mantener asegurado el trabajo y ganar horas extras. Recientes estudios destacan que procrear un bebé es energéticamente mucho más costoso de lo que comúnmente se piensa. De hecho, llevar un bebé requiere de cerca de 50.000 calorías. La investigación, publicada en la revista Science por el Dr. Dustin Marshall, destaca que el aumento de las necesidades calóricas varían a lo largo del embarazo, con alrededor de 350 calorías adicionales por día en el segundo trimestre y 450 más por día en el tercero. Además, para amamantar después del parto se requieren entre 450 y 500 calorías adicionales en la dieta. Una gran parte de la energía adicional que necesita una persona embarazada se destina al desarrollo y gestación del feto, añade el estudio. Para el metaanálisis, Marshall, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, utilizó datos de miles de artículos científicos existentes para observar el costo energético de varias especies. Si bien la mayoría de la gente probablemente intuye o realmente ha experimentado las altas demandas de energía que conlleva la gestación de un bebé, el trabajo asignó valores explícitos a estos costos en una amplia gama de especies, desde insectos hasta lagartos y seres humanos. Amamantar, dijo, requiere de entre 450 y 500 calorías más a la dieta previa al embarazo, finalizó el estudio. Luego de 14 intentos, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este 28 de mayo un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toro en todo el territorio colombiano a partir del 2027. La iniciativa fue aprobada con 93 votos a favor y solo 2 en contra. Ahora pasará a conciliación en el Senado para luego quedar en manos del presidente para su sanción. Es un hito histórico. Nosotros llevamos en esta lucha antitaurina más de 10 años, 14 proyectos de ley presentados para prohibir las corridas de toros que no habían podido llegar a convertirse en ley de la República. El texto aprobado también plantea que los espacios taurinos se convertirán en centros culturales y de arte. Luego de conocerse la aprobación del proyecto, el presidente Gustavo Petro felicitó a quienes por fin lograron que no sea un espectáculo la muerte. El mandatario colombiano expresó que quienes se divierten con la muerte de animales terminarán divirtiéndose con la muerte de seres humanos. Mientras que la guerra moderna se caracteriza por el uso de drones y misiles avanzados, el código Morse, increíblemente, sigue siendo una parte vital de las operaciones militares y su uso abarca desde aviones hasta barcos por parte del ejército ruso, que continúa confiando en esta antigua forma de comunicación para transmitir mensajes importantes en medio del conflicto, en este caso en Ucrania. Hoy en día se continúan enviando mensajes de código Morse desde bombarderos rusos a sus centros de control o desde barcos de la flota del Báltico a sus cuarteles generales en tierra. Si bien existen tecnologías digitales de comunicación más eficientes, nada puede rivalizar con la insuperable combinación de simplicidad y eficiencia que ha permitido que el código Morse sobreviva durante más de 150 años. Incluso en un mundo de tecnología sofisticada, su sonido característico sigue siendo reconocible para muchos y su facilidad de construcción hace que sea accesible para cualquier persona con conocimientos básicos de tecnología. En resumen, a pesar del avance tecnológico, el código Morse sigue siendo una herramienta valiosa y confiable en el campo de batalla, demostrando su relevancia aún en tiempos modernos. Un enorme deslizamiento de tierra dejó entre 670 muertos según la ONU y más de 2.000 según fuentes locales en la provincia rural de Enga, ubicada en Papúa Nueva Guinea. La tragedia ocurrió en la madrugada del 24 de mayo. Varias aldeas quedaron sepultadas y con ellas las personas que dormían en sus hogares. Los rescatistas afirmaron haber escuchado gritos debajo de la tierra. Sin embargo, las labores de búsqueda y rescate han sido complejas debido a la inestabilidad del terreno. Las autoridades estiman que la luz podría tener hasta 8 metros de profundidad.
El presidente ruso Vladimir Putin cuestionó la validez del mandato de su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Debemos estar completamente seguros, dijo, de que estamos tratando con autoridades legítimas, refiriéndose al hecho de que el mandato de Zelensky como presidente de Ucrania terminó oficialmente el pasado 20 de mayo, acotando que el mundo debe ser consciente que la legitimidad del actual jefe de Estado ha terminado. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció que si gana las elecciones del próximo 4 de julio, introducirá el Servicio Nacional Obligatorio. De ser implementado este plan, los británicos que alcancen la mayoría de edad serán obligados a elegir entre servir 12 meses en las Fuerzas Armadas a tiempo completo con un sueldo o hacer voluntariado sin ninguna remuneración cada fin de semana durante un año. En la policía, los bomberos, el Servicio Nacional de Salud u otras organizaciones benéficas. Los tripulantes de la nave espacial Shenzhou 18, actualmente a bordo de la Estación Espacial China, completaron su primera caminata espacial. Así lo informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de ese país. La tarea incluyó labores por cerca de 9 horas para cumplir las tareas que incluían instalación de dispositivos de protección contra residuos espaciales, para lo que contaron también con la asistencia del brazo robótico de la estación espacial, así como de un equipo en tierra. Corea del Sur informó que detectó más de 200 globos rellenos de basura enviados por Corea del Norte. Los globos aterrizaron en distintos lugares del país y requirió movilizar equipos de respuesta química y explosiva para recuperar los objetos. Días antes, Corea del Sur también envió globos con mensajes propagandísticos para difamar al gobierno de Corea del Norte, quien advirtió su intención de esparcir montañas de residuos en respuesta a la distribución de los panfletos. Repsol fue autorizada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para expandir sus operaciones en Venezuela. Esta medida le permite duplicar la capacidad de producción de su empresa mixta con PDVSA e incluye además la posibilidad de recuperar deuda y dividendos mediante la refinación de petróleo. Este 29 de mayo, la capital de la India, Nueva Delhi, tuvo el día más caluroso jamás registrado en el país. La temperatura alcanzó los 52.3 grados en medio de una intensa ola de calor que azota a la nación asiática. Las autoridades están evaluando si el dato es correcto o se debió a una falla en el sistema de medición. Sin embargo, desde hace varios días se registran temperaturas máximas de más de 50 grados en muchas zonas del país. México acude este domingo a las urnas y más de 20.000 cargos públicos están en disputa en un proceso que incluye la elección de presidente y la renovación del Congreso de la República, es decir, 128 senadores y 500 diputados. Además de gobernadores en 8 estados, se da por descontado que una mujer presidirá por primera ocasión la presidencia de ese país. Durante el Campeonato Nacional de Fútbol en Chile, como es tradición, los jugadores acostumbran a salir con niños a la cancha. Pero el 24 de mayo fue diferente. El Club Deportivo Palestino de Chile salió al campo simulando ir con niños agarrados de la mano, simbolizando a los pequeños que han sido asesinados por Israel en la Franja de Gaza, y dejaron caer sus chaquetas en el césped en un conmovedor homenaje que se viralizó en redes sociales. La oposición boliviana al mandatario Luis Arce se reunió en Washington para acordar un único candidato para los próximos comicios presidenciales. Buscan sacar con el aval norteamericano al partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo Más. La noticia no causó mayor sorpresa en la ciudadanía. Históricamente, la política local siempre fue monitoreada por Estados Unidos antes de la llegada de Evo Morales. El CNE anunció que revocó la invitación a la misión electoral de la Unión Europea para observar los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, luego de la decisión de ese bloque de ratificar las sanciones contra Venezuela. Es un hecho público, notorio y comunicacional que el día 13 de mayo del presente año, la Unión Europea, en su posición histórica colonialista, ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela. Situación que atenta contra sus habitantes de nuestra querida patria
la soberanía e independencia de nuestra nación. Como consecuencia de ello, el Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participe a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. Privatizar y acabar con las ayudas sociales es el plan de la oposición para Venezuela. En entrevista con diversos medios de comunicación, el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia destacó diversas líneas del llamado Plan Venezuela Tierra de Gracia, propuesto en su momento por María Corina Machado. El mismo busca privatizar y acabar con las ayudas sociales, además de privatizar Petróleos de Venezuela PDVSA y la industria petrolera y gasífera del país. Menciona también privatizar servicios públicos, entre ellos salud y educación. Plantea además el aumento de las tasas de interés de acuerdo a la inflación y recurrir a los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional para aplicar reformas estructurales, entre ellas, por ejemplo, recortar pensiones, aumentar el precio de los combustibles y reducir la inversión social. El plan propuesto no contempla a los trabajadores informales, las amas de casa, ni tampoco a otros sectores vulnerables del país. Y el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, alertó que existe un plan para desestabilizar las cárceles en Venezuela. Ahora tratan de alterar el sistema penitenciario. Tenemos develado un plan que intenta alterar la paz y la tranquilidad en los centros penitenciarios. Tenemos nombre, tenemos informaciones, tenemos investigaciones avanzadas de individuos que están tratando de alterar la paz en los centros penitenciarios y vamos tras ellos. No permitiremos la alteración del orden en los centros penitenciarios y solicitaremos al Tribunal Supremo de Justicia la judicialización de aquellos que cometan nuevos crímenes, como lo es alterar la paz, para que sean judicializados y se les extiendan las penas si fuese necesario. Según el medio World Energy Trade, tras la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos ante la negativa de renovar a Venezuela la licencia general 44, se nota un claro interés por parte de empresas petroleras estadounidenses de continuar comercializando petróleo venezolano. Destaca que alrededor de 50 compañías petroleras han solicitado permisos individuales al Departamento del Tesoro de Estados Unidos con el fin de realizar negocios en Venezuela. Todo esto en medio de un escenario marcado por las elecciones presidenciales, tanto en Venezuela en julio como en Estados Unidos en noviembre. A pesar de las sanciones que limitan la producción y exportación de petróleo venezolano desde abril, las empresas petroleras están buscando permisos para operar de manera individual. Por el momento, Washington no muestra intenciones de intervenir en el mercado ni en los precios del petróleo, ni tampoco en los precios de la gasolina en Estados Unidos. El informe destaca que entre octubre de 2023 y abril del 2024, Estados Unidos alivió temporalmente las sanciones a Venezuela, permitiendo la producción, venta y exportación de petróleo y gas del país, así como el suministro de bienes y servicios relacionados. Durante ese periodo se autorizó incluso el pago de facturas relacionadas con operaciones en el sector petrolero. En relación con esto, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que una vez pasen las elecciones presidenciales del 28 de julio, Estados Unidos deberá levantar sus sanciones. Expresó el compromiso de Venezuela por crecer, expandirse y desarrollarse mediante sus propias estrategias y tecnologías, sugiriendo que las sanciones impuestas se volverán inútiles con el paso del tiempo. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que el 30 de junio se realizará en Venezuela el simulacro electoral para las presidenciales con el objetivo de que los votantes se familiaricen con el sistema automatizado de votación.
Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, alertó sobre una posible violación de los procesos electorales por parte de Edmundo González. Según Gutiérrez, quien hace la campaña es una señora con un cartelito y no el candidato, lo cual a su criterio viola de manera flagrante la normativa electoral. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la creación del Ministerio para la Atención de los Adultos Mayores. Además, prometió que durante el mes de junio habrá una mejora en los ingresos para este sector de la población debido a la aplicación de la Ley de Pensiones y el aporte que van a realizar los empresarios a través del CENIAT. La Arquidiócesis de Caracas aprobó un protocolo para prevenir y atender abusos contra niños, adolescentes y personas vulnerables en ambientes eclesiales. El cardenal Baltasar Porras expresó su apoyo a esta iniciativa, destacando la importancia de la transparencia y protección en la Iglesia. Se espera que todas las diócesis del país cuenten de manera pronta con protocolos similares para evitar abusos en la feligresía. Si tiene alguna situación que ustedes consideran conflictiva o que lesione sus derechos, pueden recurrir a ellos. Búsquenlo y véanlo. Aquí mismo tienen pues las notas que les permitan conocer el documento y conocer a dónde y con quién puede dirigirse. Que sea todo esto para bien de todos. Durante una operación conjunta, autoridades de Venezuela y Francia incautaron 2.400 kilogramos de cocaína a bordo de una embarcación cerca de la isla de Martinica. Durante el operativo, 10 personas fueron detenidas. Las investigaciones determinaron que la embarcación zarpó desde la isla de Margarita bajo la apariencia de una faena de pesca y luego los tripulantes hicieron un transbordo en alta mar con el total de la droga. Recientemente, Costa Rica cerró los 2 zoológicos estatales que quedaban en el país con el objetivo de mantener a las especies en su hábitat natural o en centros de conservación de vida silvestre en lugar de tenerlos en cautiverio. Más de 250 animales del Zoológico Simón Bolívar y del Centro de Conservación Santa Ana fueron trasladados a un centro de rescate para su evaluación y decidir a qué santuarios serán enviados. Entre los animales se encontraban monos, aves, cocodrilos, un jaguar, entre otras especies. La clausura se realizó a mediados del mes de mayo, haciendo que Costa Rica se convirtiera en el primer país del mundo sin zoológicos estatales. Ambos recintos debieron ser cerrados en el año 2014, luego que en 2013 Costa Rica aprobara una ley que prohíbe mantener animales silvestres enjaulados. Pero diversos recursos judiciales sobre la concesión de los zoológicos demoraron una década la clausura, hasta que el 10 de mayo el contrato caducó y no fue renovado por parte del gobierno. Aunque el país todavía cuenta con 18 zoológicos privados que no están afectados por la ley aprobada en 2013, el cierre de estos zoológicos estatales es considerado un paso positivo y muy significativo. Importante destacar que las instalaciones clausuradas serán convertidas en un futuro próximo en un jardín botánico y en un parque natural urbano. Mantener animales en jaulas para exhibición constituye, sin duda, una práctica cada vez más negativa y criticada. Los zoológicos únicamente generan estrés en los animales que los habitan. Como siempre, por su gentil atención, gracias. Recuerden, el camino de las 1000 millas empieza siempre con el primer paso.